Listo. Bueno, estamos platicando entonces, compañeros, de qué es el mandato. Y mencionábamos que el mandato proviene de una cuestión puramente social. Y platicamos de que nosotros vemos así como que el origen del mandato en los famosos mandados que nos mandaban a hacer. Y ya decían los compañeros que sí los mandaban a hacer cosas, pero dígame, ¿por qué lo mandan a uno, compañeros? O sea, lo mandan para que represente al verdadero interesado. Y pongámonos un ejemplo bien sencillo. Cuando a nosotros, compañeros, nos enviaba nuestra mamá, por ejemplo, a comprar, nos manda a cualquier lugar, al supermercado de La Torre, por ejemplo, dice, mira, anda a traer tal cosa. Díganme, realmente nosotros no estamos comprando para nosotros, estamos siguiendo al supermercado, en este caso, a celebrar un negocio, pero el negocio lo estamos celebrando en nombre de nuestra mamá, prácticamente la estamos siguiendo a representar. Y muchas veces en la tienda todavía, si ustedes ven a los niños, a los pequeñitos, dicen, dice mi mamá que le mande tal cosa. O sea, llega la persona, pero a representar a otra. Y el mandato precisamente nos va a servir de una manera bastante similar. Va a permitir que el mandatario represente al mandante en los asuntos que el mandante le designe. Lógicamente, en este caso va a ser para asuntos mucho más importantes y que tienen una relevancia bastante grande. Es por ello de que hay que hacerlo mediante un contrato. Y yo les voy a dar un ejemplo. Fíjense que el día de ayer me decía una persona, me decía, fíjense que mi abuela necesita vender un terreno. Ahora, la cuestión es que el famoso terreno que quería vender la abuela a esta persona, resulta que no está a nombre de la abuela. El verdadero propietario es un hijo de la señora que se encuentra en Estados Unidos. Ahora, el hijo no puede venir a Guatemala a venderlo. ¿Qué puede hacer para venderlo, compañeros? Otorgar un mandato. Pone como su mandataria a su mamá, por ejemplo, y la mamá ya puede actuar en nombre de él y celebrar la compraventa. Pero, como les Una recuerdo, pregunta. el hecho de vender un bien inmueble no es lo mismo que ir a hacer un mandado al supermercado. Las cuestiones de la vida civil conllevan cierto grado más de riesgo y de bastante interés patrimonial para las personas. Entonces, por ello es que designan a un mandatario que tenga facultades para celebrar el negocio que les conviene en nombre de ellos. ¿Quién quería preguntar, compañeros? Una pregunta. ¿Un mandato viene siendo lo mismo como un poder o De es lo hecho, mismo? de hecho, sí. Vamos a ver nosotros cuando nos metamos a ver la legislación de que nuestro Código Civil maneja los términos de mandato o de poder en una forma indistinta. Es lo mismo hablar de poder que hablar de mandato, porque ambas denominaciones se refieren, en el caso del derecho civil, al mismo contrato por el cual una persona puede representar a otra. Pero como dice Axel, sí, la ley en varios pasajes menciona la palabra mandato o menciona la palabra poder. Bueno, decían los compañeros que la mayoría ya habían tenido bien el hecho de observar el video que pusimos en el Classroom. Y yo les recordaba a los compañeros que la siguiente semana, de hoy en una semana, tenemos un laboratorio valorado en 10 puntos, que incluye la evaluación de los primeros 3 temas de que llevamos en el curso, lo que es la división y la forma de los contratos, lo que es también el contrato de promesa y opción, y también lo que es el contrato de mandato. Entonces yo les ruego, compañeros, que estén preparados. La forma de evaluar, dijimos, va a ser mediante esta plataforma de Zoom y va a ser oral mediante una videoconferencia. Entonces, por favor, tomen en cuenta. Vamos a entrar de lleno, compañeros, a lo que es el mandato. El día de hoy vamos a ver únicamente la cuestión de la regulación legal. Les pregunto, ¿pueden observar con claridad, compañeros, el capítulo del Código Civil que estamos colocando acá? Sí, Bueno, el sí, mandato comprende los artículos a partir del artículo 1686 hasta el artículo 1727. Entonces, vamos a ver el día de hoy únicamente la primera parte, las disposiciones generales de lo que es el mandato. Y nos damos cuenta de que, si bien es cierto, no nos dice en forma de concepto o de definición, nuestro Código Civil sí nos coloca más o menos una idea bien clara de lo que es el mandato. Y menciona el artículo 1686. Véanlo como dice textualmente. Por el mandato
una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. El mandato, dice, puede otorgarse con representación o sin ella. El mandato con representación, en el mandato, lo siento, con representación, el mandatario obra en nombre del mandante y los negocios que realice dentro de las facultades que se le han conferido obligan directamente al representado. En cambio, en el mandato sin representación, el mandatario obra en nombre propio, sin que los terceros tengan acción directa en contra del mandante. Bueno, detengámonos aquí en una parte, pues. Veamos en primer lugar la parte general de lo que es la definición. Dice que por el mandato una persona encarga a otra o encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. Entonces, desde aquí, compañeros, nos damos cuenta que en este contrato van a participar dos personas. Todos, como dijimos anteriormente, los contratos vamos a nosotros relacionar lo que son los elementos, tanto personales como reales y formales. Ahora bien, de aquí de este primer artículo podemos obtener nosotros lo que son los elementos personales y el elemento objetivo real. Menciona que aquí hay una persona que le encomienda a otra persona que realice uno o más actos o negocios. Ahora, la doctrina en el caso de a la persona que está encargando la realización de los actos le domina mandante y a la persona a la que le están encargando, o sea, la que se va a encargar de realizar los negocios o los actos, a este se le denomina mandatario. Bueno, desde acá tenemos entonces los elementos personales. Dijimos que son mandante y mandatario. Ahora, en cuanto al elemento objetivo real, ¿qué es lo que realmente tiene por objeto el mandato? Ahí se encuentra también, es la realización de uno o más actos o negocios. Para esto sirve el mandato, para que otra persona realice en nombre del mandante uno o más actos o negocios. No tiene que ser precisamente solo uno, pueden ser varios actos. Y luego, les pregunto, ¿está claro, compañeros, para qué sirve el mandato? Les ruego confirmar, compañeros, para que podamos avanzar. Sí, Lick. Sí, Lick, Sí, está Lick. claro. Sí, Lick. Bueno, vamos a la otra parte. Ahora, hay ciertas clases de mandato. Yo se los señalé acá para que desde ya vayamos viendo cuáles son. El primero que encontramos es el mandato con representación. El segundo es el mandato sin representación. El tercero es el mandato judicial o para asuntos judiciales, el mandato general y el mandato especial. Estas son las clases de mandato que nos señala nuestro Código Civil. Se los voy a pintar de un solo color mejor para que lo consideremos que son parte de una misma clasificación. Bueno, como menciona acá, dice que hay mandato con representación. ¿Cuándo hay mandato con representación? Hay mandato con representación cuando el mandatario dice obra, o sea, las cosas que hace, las hace en nombre del mandante y los negocios que éste realice dentro de las facultades que se le hayan conferido obligan directamente al representado. O sea, poner un mandato con representación u otorgar un mandato con representación se traduce en que le estamos diciendo al mandatario que lo que él haga es como que le hiciera precisamente el mandante y los actos que haga el mandatario van a obligar directamente al mandante. Ahora, en el caso del mandato sin representación, el mandatario dice no obra en nombre del mandante, sino que lo hace en nombre propio. Y los actos que éste realice, dice, los terceros no tienen acción directa contra el mandante. Pongámonos un ejemplo acá, pues. Viene una persona y lo que va a hacer es darle un mandato a otra para que pueda manejar un automóvil. Por ejemplo, que pueda manejar un mototaxi. Ahora bien, dependiendo cómo sea el mandato, el dueño del mototaxi le está dando mandato al mandatario para que
maneje el mototaxi. Se lo está prestando como un mandato para que él maneje el mototaxi. Ahora bien, ¿qué va a pasar, compañeros? Si el mandatario manejando el mototaxi le choca el carro a otra persona con el tuk-tuk. Díganme ustedes, si el mandatario chocó el tuk-tuk contra otro carro, ¿será que le pueden ir a cobrar al mandante o le tienen que cobrar únicamente al mandatario? Ir a cobrar al mandante. Bueno, depende, compañeros. ¿De qué depende a quién le pueden cobrar? Depende es cómo con haya sido representación o sin el mandato. representación. Del Bueno. tipo de mandato que realizaron. Bueno, como decía el compañero ahí, si es con representación, quiere decir que si yo le doy un mandato a alguien con representación mía para que maneje un tuk-tuk y lo chocas, como que yo personalmente lo estoy chocando, porque yo le estoy diciendo que le estoy dando el mandato para que vaya a manejar el tuk-tuk y que si él lo choca, es como que yo lo choco. Y pueden venir conmigo y reclamarme a mí. Sin embargo, si el mandato no es con representación, o sea, si el mandato fue otorgado sin representación, le estamos dando chance de que maneje el tuk-tuk. Pero las cuestiones que tenga con terceros por el ejercicio del mandato no obligan directamente al mandante, sino que el mandatario actúa en nombre propio. Quiere decir que si chocara el tuk-tuk, ya no podrían ir los terceros a reclamarle al mandante. El problema lo tendrían que arreglar con el mandatario, que es quien realmente tuvo el accidente. ¿Estamos claros, compañeros, en la diferencia que hay entre un mandato con representación y sin representación? Sí. Bueno, vamos a la otra cuestión. En el artículo 1687 aparece lo que es el elemento formal del mandato. Ya vimos dos elementos. El elemento personal, que eran mandante y mandatario. El elemento objetivo real, dijimos que era la realización de uno o más actos o negocios. Y el tercero de los elementos viene en este artículo 1687. Orlando Dilberto, dale lectura al artículo, por favor. No me escuché nada, solo escuché mi nombre. Disculpa. No sé si los demás compañeros escucharon. ¿Le des lectura, dijo? Por No, favor, no se escuchó tampoco. le ruego a Orlando Dilberto que le dé lectura al artículo 1687. Dice, el mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado expresa o tácitamente. Completo lo leo. Sí, bueno, lo vamos a dejar hasta ahí nada Ajá. más. Veamos. Dice que el mandato tiene que constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia. Bueno, el mandato tiene que ir en escritura pública. Ahora se van a dar cuenta ustedes que en los siguientes tres incisos que vienen ahí, yo los pinté como de color un poquito más claro para dar a entender que estas cuestiones son derecho que es vigente pero que no es positivo. Fíjense que los mandatos precisamente para asuntos de la vida civil tienen que ir prácticamente en forma obligada en una escritura pública. ¿Por qué, compañeros? ¿Recuerdan ustedes que el artículo 1575 del Código Civil mencionaba, bueno, o 1576, que todos aquellos contratos que deban inscribirse en registros públicos tienen que constar en escritura pública? Todo contrato que se va a inscribir en algún registro público tiene que constar en escritura pública. Y ahora bien, aquí en Guatemala, los mandatos para que funcionen sí se tienen que inscribir. Hay un registro que se llama Registro Electrónico de Poderes, que está adscrito al Archivo General de Protocolo del organismo judicial. Entonces, ahí se inscriben los poderes. Y para que veamos entonces, la primera parte de este artículo dice que el mandato tiene que ir para su validez en escritura pública. Entonces, los otros incisos dicen que no hay necesidad de escritura pública cuando contemplan esas tres circunstancias que mencionan ahí. Pero les digo, compañeros, si vamos a inscribir un mandato, obligatoriamente nos va a tocar hacerlo en escritura pública. De otra forma, en el registro electrónico de poderes nos lo van a rechazar. Bueno, ¿cómo
requisito esencial para su existencia. Y continúa el mismo artículo en el primer párrafo. Dice que puede ser aceptado de dos formas, en forma expresa o en forma tácita. Bueno, compañeros, ¿cuándo había aceptación expresa y cuándo había aceptación tácita? Alguien que me quiera colaborar, por favor, y que me diga, que retroalimente, cuándo hay las dos aceptaciones. Expresa es cuando se dice a viva voz que se acepta cierta cláusula. Y la tácitamente es así por defecto, según recuerdo. Bueno, el compañero tiene razón. Fíjate que hay cuando en la escritura, pónganse donde están otorgando el mandante dice que le otorga el mandato al mandatario y el mandatario expresamente va a decir que sí, que acepta realizar el mandato. Esa es una aceptación expresa, pero va a ser tácita en aquellos casos en que el mandatario no diga que acepta, no ha dicho nada porque simplemente no estuvo presente. El mandante otorgó el mandato y la otra persona no lo ha aceptado, pero empieza a realizar aquellos actos que hacen creer que el mismo sí aceptó el mandato. ¿Como qué actos, compañeros? Pónganse a pensar, pues. Viene una persona y otorga un mandato, ella solita, un mandato judicial para que otra persona lo divorcie, para que actúe, para que inicie un juicio de divorcio. Bueno, el mandatario no dijo si sí aceptaba o no aceptaba ser mandatario. Sin embargo, le dan el mandato y él inicia el trámite del divorcio. Quiere decir que sí lo aceptó en forma tácita, porque a pesar que no dijo si lo aceptaba o no, él mismo comenzó a realizar aquellos actos que hacen creer que sí ha aceptado el mandato. ¿Estamos claros, compañeros? Vuelvo a preguntar, compañero, ¿nos quedó claro cómo es la forma expresa o tácita de aceptar el mandato? Sí. Bueno, vamos a la tercera clase de mandato. La tercera clase de mandato es el mandato para asuntos judiciales. Este mandato, compañeros, no tiene regulación legal aquí en el Código Civil. Solamente lo menciona esta parte de este artículo. Ahora, aquí les hice yo, bueno, en este documento, la anotación hasta abajo. Este mandato se regula por los artículos del 188 al 195 de la ley del organismo judicial y es obligatorio que ustedes lo lean, compañeros. ¿Entendido? Vayan a su log y lo van a leer. ¿Cómo son los mandatos judiciales? Van a ver quiénes sí pueden ser mandatarios judiciales, qué requisitos tienen que cumplir los mandatos judiciales, etcétera. Entonces, vuelvo a repetir. Estamos refiriéndonos al mandato para asuntos judiciales, que como menciono, se encuentra regulado en los artículos del 188 al 195 de la ley del organismo judicial. Y por favor, tienen que leerlos. Vean el artículo 1688. Dice que puede ser, Disculpe, ¿sí? yo solo tengo una duda antes de pasar al otro artículo de ese 1687. ¿Sí? En el inciso primero y el segundo, esos que dice usted que en la vida real prácticamente no se ponen en práctica. Para cuestiones de examen, si usted nos preguntara algo referente a eso, solo le contestamos que debe constar en escritura pública o debemos hacer constar, por ejemplo, de lo que ahí indica en el inciso primero, donde menciona valores. Si quieren les pregunto todo mejor, estamos facilito. Si yo les pregunto cómo consta, cómo tiene que hacerse constar el mandato, la respuesta está clara. Va a ser en escritura pública. Ahora si preguntamos, ¿y habrán algunas excepciones? Sí, pero como les digo, prácticamente en cuestiones de mandatos no se aplican estas de acá, ¿verdad? Siempre que sea un mandato, tiene que ir en escritura pública y se tiene que presentar al registro correspondiente, que vamos a ver más adelante cómo se presenta. Bueno,
vamos a esta cuestión, compañeros. 1688. Recuerden que el mandato sirve para esto. Para realizar, dice, uno o más actos o negocios. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ahora bien, de este elemento objetivo, dice el artículo 1688, que puede ser objeto de mandato. Revisen bien. Todos aquellos actos o negocios para los que la ley no exige intervención personal del interesado. Y dice después que no se puede dar mandato. Vean cómo dice ahí, no se puede dar ¿qué? Poder. Como decía el compañero, es lo mismo decir poder que mandato. No se puede dar poder para testar, o sea, para hacer testamento, para donar por causa de muerte, ni para modificar o revocar ese testamento o esa donación por causa de muerte. Bueno, entonces, viniendo a esta cuestión que dice el artículo, dice que pueden ser objeto de mandato todos los actos o negocios para los cuales la ley no exige intervención personal del interesado. Díganme ustedes, compañeros, cuando uno dice, voy a ir a un lugar al que nadie puede ir por mí, ¿a qué se está refiriendo? ¿A una representación propia, Lick? Fíjense pues, hay lugares donde todos, prácticamente, escuchen bien, prácticamente todos los actos de la vida civil se pueden encargar que los realice otro a través de un mandatario. Pero hay ciertos actos que requieren la intervención personal del interesado. Esos actos que requieren que obligatoriamente los realice el interesado, esos son los actos para los cuales no se puede otorgar mandato. Y díganme ustedes. Para casarse, Lick. Para casarse, sí, no hay ningún problema. Vean, pues, denme un ejemplo ustedes, compañeros, de qué cosas no pueden mandar a una otra persona a que lo haga en vez de uno. Como a continuación del mismo artículo señala que no se puede para testar o donar, entonces un contrato de donación no lo podría hacer. O sea, vean, contrato de donación sí, compañeros. Donación por causa de muerte no. Y dejemos eso. Dígame algún acto de la vida civil, algo normal que uno haga, pero que otra persona no pueda ir por uno. ¿Se podría un testamento, Lick? Miren, estos no, compañeros. No me hablen de estos. De ¿Hacer estos ya están transacciones al claros. banco? ¿Hacer qué? Hacer transacciones al banco. Díganme usted, ¿será que no puede mandar a alguien uno a hacer transacciones al banco, compañeros? bien, Lick. ¿Sí? Ir al baño, Lick. Ir al baño, ese compañero. Ir a traer una Me chequera. refería a ir a mover de la cuenta de alguien más a otra cuenta. Sí se puede. No ¿Trámites hay ningún personales, problema. Lick? ¿Qué Ir a trámites traer una personales? ¿Los chequera, Lick. trámites personales? Ir a traer chequera también se puede. Miren, hay unas cuestiones Se así puede también. demasiado personalísimas que no permiten que las haga más que la propia persona. Y díganme ustedes, compañeros, Exacto. ¿será que yo le puedo dar, Por ejemplo, escuchen, ¿será que yo le puedo dar un mandato, por ejemplo, a Germán, para que él vaya a votar en vez mía para las votaciones? No, Lick, es No. unipersonal. Es una cuestión Eso eminentemente es personal. personal. ¿Y graduarse de abogado? Tampoco, En vez de compañeros. otro. Ajá. Imagínense que ustedes dijeran, vaya, le voy a dar un mandato a Lick Julio para que se vaya a examinar en el privado en vez mía. ¿Será que lo permitirían? No, Lick. No, No. son actos eminentemente personales, que son cosas que no se pueden Ujú. encargar porque tiene que hacerlos obligadamente en forma personal el interesado. Lick, tal vez sería también sacar el DPI. Pues sacar el DPI creo que también es un acto bien personal, no pueden mandar a otra persona. O pónganse a pensar, los condenaron a ustedes, ¿será que le pueden dar un mandato a otra persona para que cumpla en vez suya la condena penal? No se podría, Lick. Es unipersonal. No se podría, si no todos los delincuentes pagaran mandatario para no entrar a la cárcel. Estos actos, compañeros, son a los que se refiere
este artículo 1688, que esos actos que requieren intervención personal del interesado no pueden designarse por mandato. Y lógicamente, aquí de una vez dice, no se puede dar mandato para atestar o donar por causa de muerte. Entonces, desde ahora en adelante, cuando digamos voy a ir a un lugar donde nadie puede ir en vez mía, puede ser también atestar o a donar por causa de muerte o a modificar esa donación o esa revocación de estos actos. Vean el siguiente artículo. Dice este artículo, compañeros, el mandato dice que es ¿qué? Gratuito. Dice, solo es mandato, escuchen bien, solo es gratuito el mandato si el mandatario hace constar de manera expresa que lo acepta de ese modo. Bueno, ahora les pregunto yo, compañeros, lean bien el artículo y me dicen, ¿el mandato es gratuito o es oneroso? Es oneroso, Lick. Es oneroso solo si el mandato se hace constar de manera expresa que es gratuito, sí es gratuito, pero de lo contrario es oneroso. Correcto, compañeros. De repente se nos olvidó y dice la persona, no dijo nada el mandante, si le iba a pagar o no le iba a pagar al otro. Y a nosotros como notarios de repente también se nos fue y no le preguntamos, mire, ¿le va a dar alguna retribución? Si no dijeron nada, el mandato es oneroso, siempre. La única forma en que el mandato se convierte en un contrato gratuito es cuando el mandatario lo acepta en forma expresa de esa manera. Él diga, yo voy a desempeñar el cargo de mandatario en forma gratuita. Es la única excepción. De lo contrario, el mandato siempre va a ser oneroso. Entonces, cuando preguntemos, el mandato es oneroso. Puede llegar a ser gratuito, pero solo en el caso en que el mandatario acepte realizarlo de esa manera. Ahora vamos al otro artículo, 1690. Solo pregunto, ¿entendimos bien el 1689? Sí, Lick. Bueno, Sí, Lick, vamos solo al con una 1600. observación. Sí, No sé si a mí, solo a mí me pasa, pero la voz como que se aleja por ratitos. No sé si solo es conmigo. No, también a mí se me va. También a Está mí. fallando. No, Como los que se escucho. alejara del audio. Bueno, yo Pero los bueno. escuché un poquito entrecortados a ustedes también al principio. Como les repito, en este caso la clase la voy a dejar grabada por cualquier problema de audio y la pueden volver a consultar nuevamente ustedes cuando la hagamos llegar a través del Google Classroom. Gracias. Bueno, Gracias, Lick. vamos al artículo 1690. Recordamos de que dijimos al principio que habían ciertas clases de mandato. Estaba el mandato con representación, sin representación, para asuntos judiciales, el general y está el especial. Menciona este artículo que el mandato va a ser general cuando comprende todos los negocios del poder dante. ¿Se dan cuenta? Ya no se llama mandante según esto, sino que también se le puede llamar poder dante. Y al mandatario también se le puede llamar apoderado. Bueno, dice también que el mandato es especial, dice, cuando se contrae a uno o más asuntos determinados, ¿sí? Entonces, prácticamente en el mandato general, el mandante le encarga al mandatario que realice todos sus negocios. Pero en el mandato especial, el mandante le pide al mandatario que realice únicamente uno o más actos o negocios. Bueno, ahora bien, quiero que entiendan una cuestión, compañeros. Los mandatos no precisamente van por aparte. Cuando uno otorga un mandato, puede ser que otorgue un mandato que sea mandato judicial especial con representación. Agrega 3 cuestiones dependiendo de la necesidad que tengamos nosotros para otorgar el mandato. Cuando veamos en la próxima clase los ejemplos de mandato, vamos a entender con claridad por qué es que tienen que conjugarse o combinarse las clases de mandato. Bueno, vean esto pues. Decía que el poder especial o el mandato especial es el que sirve, dice, para encargarle la realización de uno
o más actos determinados. Pero vean estos actos, pues. Dice el 1692. ¿Se necesita qué tipo de mandato? Especial, compañeros. Se necesita mandato especial para realizar estos actos. Miren, ¿para qué, compañeros? Para donar entre vivos, para contraer matrimonio, para otorgar capitulaciones matrimoniales, para pactar las bases referentes a la separación y el divorcio, para demandar la nulidad, la insubsistencia del matrimonio, etcétera. Ahora, ustedes recuerdan cuando casualmente pasó aquella cuestión donde Sandra Torres quería participar como candidata presidencial y no le permitieron porque decían de que era pariente de Álvaro Colón, que en ese entonces era el presidente. Se divorciaron, compañeros, pero yo les digo, ¿vieron ustedes alguna noticia donde sacaron a Sandra Torres y Álvaro Colón en el juzgado divorciándose? ¿O no vieron ninguna? No, No, solo se ninguna. supo eso, pero yo no escuché que hayan salido en la noticia. ¿Por qué creen que no salieron, compañeros? Tal vez porque era especial, un poder especial. Es simple, compañeros. Vean, pues, no quisieron ir al tribunal. ¿Qué hicieron? Le dieron un mandato cada quien a su abogado. Llegaron los abogados representándolos y los dos abogados los divorciaron, como que hubieran ido ellos. Pero ahora díganme, ¿qué tipo de mandato tenían que haber hecho para pactar las bases de la separación y el divorcio? Mandato especial. Mandato Mandato especial. especial. Mandato especial. Bueno, ya entendieron que es el mandato especial con claridad porque la ley se dice. Pero ahora díganme, ¿y para comparecer a juicio qué tipo de mandato tenían que hacer? Mandato judicial. Tenían que hacer un mandato judicial. Entonces necesitaban las dos clases de mandato. Un mandato judicial, pero también necesitaban un mandato, ¿qué? Especial. Especial. Entonces lo que hicieron, compañeros, fue hacer un mandato judicial especial. ¿Me entienden cómo conjugaran los dos tipos de mandato para que precisamente les sirviera para lo que querían? Y los de arriba, digamos, los de representación y sin representación. Por supuesto, ahora dígame, para que los actos que realicen los mandatarios, sean o afecten directamente a los mandantes, ¿qué tipo de mandato tuvieran que haber hecho? Uno con representación o sin representación. Con representación. Con representación. Con representación. O sea, para que el abogado divorcie y el divorcio sí le afecte al mandante, tenía que ser con representación. Entonces, lógicamente, ya entendimos de que el abogado de Sandra Torres, ella le dio a su abogado un mandato judicial especial con representación para que la fuera a divorciar. Así es la cuestión. Los mandatos no van solitos, compañeros. Todo mandato normalmente es especial o general y también es con representación o sin representación. Lo que uno hace es otorgar mandatos y le pone ambas cuestiones. Por favor, me van a dar un minutito. Les voy a compartir ahorita la foto de un mandato para que vean cómo quedan, ¿sí? Regálenme un minutito nada más. Déjenme ver si encuentro. Bueno, por favor, quiero que veamos ahorita este mandato. Tengo únicamente el modelo del que hicimos. No está precisamente en una escritura pública. No lo tengo hojas de papel protocolo, pero quiero que revisen, pues. Está esta escritura que le hicimos el año pasado y aquí van a necesitar, creo que era para divorciar precisamente. Ahora vean, cuando comparecen las partes, dice, chequeen esto, que otorgan, ¿qué? Mandato especial judicial con representación.
otorgan las tres cosas. Porque esto iba a servir para llevar un juicio en representación del mandante y para un asunto para el que la ley solicita que haya un mandato especial. Entonces se le pusieron las tres cuestiones. ¿Lo pudieron ver, compañeros? Porque les voy a enseñar ahorita que es diferente. Sí, Lick. Sí, Bueno, sí, Lick. voy a dejar de compartirles este y quiero que revisen otro de los mandatos. Bueno, vean este otro, compañeros. En este otro mandato no hay juicio. Este no sirvió para ningún juicio. Miren esta otra escritura. Se otorgó un mandato, pero este no servía para juicio. Este servía para que fueran a tramitar unas cuestiones del auxilio póstumo. Ahora, aquí no es mandato judicial. Nadie va a ir a juicio. Es un mandato especial con Solo con representación. representación. Sí, no necesitaban. Querían un mandato especial por la especialidad de las cosas que iban a tratar y también lo necesitaban con representación para que las cosas que hiciera el mandatario tuvieran efectos en el mandante. Entonces, aquí no hay mandato judicial porque no es para juicio. Así es que vamos a conjugar los tipos de mandato. Bueno, volvemos nuevamente, compañeros, al asunto relativo a nuestros artículos. Vuelvo a compartirles otra vez el articulado correspondiente. Estábamos en las cuestiones de los mandatos que necesitan poder especial. Y ya veíamos que se puede divorciar uno, se puede inclusive casar uno. Se recuerdan que había un matrimonio que se llamaba matrimonio por poder. Se pueden casar las personas, no hay ningún problema, pero para que se casen hay que otorgar un mandato especial. Bueno, vamos al siguiente artículo. ¿Entendieron cómo es la cuestión del mandato especial, compañeros? No quiere decir que solo para estos actos se necesita un mandato especial. Porque si vamos a encargar únicamente un acto que realicen, entonces se puede otorgar un mandato especial. El día de hoy, una persona me estaba platicando acerca de que necesita un mandato. Lo que van a hacer es vender un bien inmueble. Ahora les digo, ¿qué mandato le voy a hacer yo? Le voy a hacer, lógicamente, un mandato especial, porque solo quieren que sirva para eso. Solo lo van a otorgar para un acto. Entonces, compañeros, podemos hacer un mandato especial que sirva solo para la realización de un acto. Y lo voy a hacer también con representación para que lo que haga el mandatario es como que lo hiciera o resulte como que lo hiciera el mandante. Ahora, en este no quiero que se vayan a confundir. Vean lo que dice acá, pues. Dice que el poder general o el mandato general, como lo quieran llamar, necesita ¿qué, compañeros? Cláusula especial. Cláusula especial. Para enajenar, hipotecar, afianzar, transigir, gravar o disponer de cualquier modo la propiedad. Ahora, por favor, compañeros, estamos hablando de un mandato general, no de un mandato especial. El mandato especial no necesita ninguna cláusula especial porque ya es especial, hecho para un determinado asunto. En cambio, el mandato general, compañeros, sirve para que se encarguen la generalidad, todos los negocios del mandante. Sin embargo, si también el mandatario quisiera vender o el mandante quisiera que su mandatario vendiera y solo le dé un mandato general, el mandato general no está facultando al mandatario para que éste pueda vender. Si queremos que un mandatario general pueda vender o enajenar alguna propiedad, nosotros tenemos que colocarle a ese mandato general una cláusula especial para darle permiso. Es como decir, le encargo todos los negocios normales, pero también en una cláusula solita le estoy dando permiso para que el mandatario pueda enajenar o pueda vender alguna propiedad. Pero si es general el mandato, sí necesita una cláusula especial. Ahora, como repito,
El mandato especial no necesita ninguna cláusula especial porque se dirige únicamente a encargar un acto. ¿Entendieron esto, compañeros? Sí, Lick. Lick, yo tengo una duda Sí, respecto Lick. a eso. Sí, dígame, compañero. Si en dado caso deja un mandato especial para vender, solo Sí. esa facultad tiene y ahí se acabó el mandato, ¿verdad? Claro. En cambio, si utiliza el mandato general con cláusula especial y tiene, por ejemplo, unos 5 bienes, puede vender cada uno de esos 5 bienes o mantenerlos hipotecados y el poder puede seguir puede continuar. Pónganse a pensar en esto, pues. Viene una persona y se va a ir a Estados Unidos. Quiere vender una casa. Entonces, ¿qué va a dejar? Si solo quiere vender la casa, deja un mandato especial y le dice a su mandatario, mire, hágame favor, venda la casa. Sencillo. Y lo vende. Ahora, vean en el caso siguiente. Viene la persona que se va a ir para Estados Unidos y lo que tiene es alquilada una casita. La tiene alquilada. Entonces dice él, bueno, para que la otra persona pueda administrar lo del alquiler, pueda dar facturas del alquiler, cobre la renta, que mire las cuestiones, lo que haya que reparar, le voy a dejar un mandato general para que se encargue de mis negocios, pero no lo está dejando para que venda ningún bien. ¿Se pueden encargar de los negocios? Sí, con el mandato general. Ahora bien, si la persona piensa, puede ser que el inquilino quiera comprar la casa, entonces, si quiere darle facultad a su mandatario de que también pueda vender la casa y dejó un mandato general, al mandato general donde dice que se encargue de sus negocios, le tiene que poner una cláusula solo para eso. Y decir, por ejemplo, cláusula cuarta, faculto a mi mandatario para que pueda vender la casa tal. Y ahí le pone las condiciones sobre las cuales puede vender. Estamos cuando el mandato es general. Ahí es cuando necesita cláusula especial para que se pueda disponer de propiedades del mandante. Lick, una consulta. ¿Sí? Si cuando se tratase de un poder especial, pero resulta de que, o sea, la persona que quiere dar un poder especial está ahí lejos, ¿y cómo haría en ese caso para otorgarlo? No hay ningún problema, compañeros. Hay un montón de formas de otorgar. Ustedes cuando vean más adelante en sus cursos van a poder ver de que hay medios en los cuales se pueden hacer valer documentos que provienen del extranjero. De hecho, yo personalmente me dedico a hacer mandatos que vienen del extranjero. Viajo a Estados Unidos y cuando voy a Estados Unidos ya tengo trabajo encargado. Yo como notario autorizo mandatos allá y los hago que valgan aquí en Guatemala para que las personas puedan hacer sus actos. No hay problema alguno. Sí se pueden otorgar de esa manera. Vamos al siguiente artículo, 1694. Bueno, 1694 dice que no se puede, dice, ejercer al mismo tiempo poder de varias personas cuando entre estas haya colisión de derechos. O sea, compañeros, yo puedo ser abogado de un montón de gente, pero de repente está la compañera Astrid y está el compañero Axel Cruz. Y ellos están peleando. Yo soy mandatario de Astrid y también soy mandatario de Axel, pero no puedo ser mandatario en un juicio donde yo quiera representar a las dos partes. No se puede. Si hay colisión de derechos entre ellos, yo no puedo ser el mandatario. Ahora, cosa distinta fuera si no hubiera colisión de derechos. Yo puedo ser mandatario de Astrid como mandatario de Axel si no hay problemas entre ellos. O sea, si yo no lo voy a representar en el problema. E incluso, pónganse a pensar, yo soy, vuelvo a repetir, mandatario de Astrid y soy mandatario de Axel y ellos tienen problemas entre ellos, pero lo que yo voy a hacer, yo no voy a actuar como mandatario en el problema que tienen ellos dos. La imposibilidad del mandatario está en querer representar a las dos partes en el conflicto, en la colisión de derechos que hay entre ellos. Ahí está prohibido. Dice también, compañeros, en el mismo artículo, que tampoco puede un solo mandatario otorgar contratos representando a la vez los derechos e intereses de dos partes contratantes sin autorización de los mandantes. Pónganse a pensar el mismo caso. Yo soy mandatario de Astrid
y también soy mandatario de Axel. Ahora, Axel quiere vender una casa y Astrid la quiere comprar. ¿Será que yo solito puedo comparecer en una escritura y decir, yo en representación de Axel me vendo la casa a mí mismo en representación de Astrid? ¿Puedo o no, compañeros? No se Sí, puede, pues. Lick, porque ese No artículo, creo. Yo digo que sí, si porque ellos ese dan la artículo dice que autorización. no. Bueno, sí o no, sencillo. Si No, ellos Lick. dan la autorización, sí. La respuesta es correcta, como le dijo el compañero. Si tiene autorización, sí. Ahí se recuerdan cómo tienen que contestar. Si ponen sí, está mala. Si ponen no, está mala. Pero si le ponen sí, pero con autorización, está buena. O le ponen no, salvo que tenga autorización, también está buena. Hay que detallar, compañeros, que es necesaria la autorización de los mandantes para poder llevar a cabo las cosas. Imagínense, compañeros, que yo le diera un mandato a Álvaro. Yo quiero vender mi casa y le digo a Álvaro, mire Álvaro, ¿me sirve usted como mandatario? Sí. Y resulta que a Álvaro le gusta mi casa. ¿Será que él mismo, siendo mi mandatario, se puede vender la casa a él mismo en forma personal? Vuelvo a repetir. Álvaro solo es mi mandatario, no es mandatario de nadie más. Yo le di a él el mandato para que venda mi casa y él se la quiere vender, pero a él mismo. Él como mi mandatario se lo quiere vender a él mismo como persona individual. ¿Puede hacerlo, compañeros? Yo considero que sí podría, Lick. Ya sería como un contrato de Sí. compraventa prácticamente. No, Pero Sí, siempre y cuando haya autorización de los mandantes, pienso. vean pues. ¿Se recuerdan cuál era la naturaleza jurídica del contrato de promesa y opción? ¿Cuál era, compañeros, Sí. la naturaleza jurídica? Contrato Preparatorio. ¿Por qué, compañeros? Porque ese contrato solo servía para preparar la De celebración de preparar. otro contrato. El mandato es igual. El mandato es otro contrato preparatorio. Se le llama contrato preparatorio o de gestión. Cualquiera de las dos acepciones es aceptada por la doctrina. ¿Por qué? Porque también el mandato solo sirve, compañeros, para preparar la celebración de contratos futuros. ¿Alguien iba a preguntar algo, compañeros? Bueno, vamos a este artículo. Este artículo nos menciona el 1600. ¿Sí? Entonces sí podría Álvaro comprar la casa que usted le dejó con el mandato. Sí, no hay ningún problema. Yo le digo a Álvaro, Álvaro, le doy el mandato para vender la casa. Bueno, ¿la vendió o no la vendió? ¿Vendió? Sí Sí, la para él. vendió. Se la vendió a él mismo, pero sí la vendió. No hay ningún problema, compañeros, porque él está actuando en su calidad de comprador como él mismo, no está representando a nadie más. Cuando representa a dos mandantes es cuando necesita autorización de los dos. Pero aquí solo está representando a un mandante, al mandante vendedor. Y si ahí pusiera una cláusula especial, o no aplicaría ahí que se la puede vender a cualquier persona menos a él mismo. Sí se Por puede, X o Y razón. compañeros. Todo se puede. Porque yo les digo, compañeros, imagínense que yo le dé un mandato a Orlando Dilberto, que está hablando ahorita. Yo le digo, Orlando, hágame favor de vender mi celular. Y resulta que no le dije en cuánto. Y si Orlando lo vende en 25 quetzales, ¿será que está bien? Sí. Sí, sí. Sí, porque él está autorizando. Claro, yo le estoy diciendo, véndalo. No le dije en cuánto. Ahora, si yo le dijera, Orlando, le doy el mandato para que venda el celular en no menos de 4,000 quetzales y no se lo venda a usted mismo, entonces las facultades que le estoy dando como mandatario son diferentes, ¿sí? Es como cuando lo mandaba, le digo a uno, a hacer el mandado. Anda a traer las tortillas y me traes el vuelto. Si no le decían que trajera el vuelto, no había vuelto. Entonces, el mandato tiene que ir detallado. ¿Y ustedes creen que a sus clientes se les van a ocurrir esas cosas, compañeros? No.
Somos ¿Cómo nosotros saben? como notarios, compañeros, los que somos conocedores del derecho y los que tenemos que asesorar a los clientes y decirle, miren, ¿cuánto va a poner de precio? Bueno, no había pensado, va a decir, pero dígale en cuánto, porque si no el mandatario va a hacer lo que usted le está mandando. Vamos al otro artículo, 1696. Vean esto, pues. Las personas jurídicas pueden otorgar mandato, sí pueden, por medio de las personas que las representan. O sea, aquí estamos hablando de si las personas jurídicas pueden ser mandantes, si ellos pueden otorgar mandato, sí pueden. Y vean al revés, el 1697 dice, ¿pueden las personas jurídicas ejercer mandato? O sea, ¿será que las personas jurídicas pueden ser mandatarias, compañeros? ¿Le podemos dar un mandato a una persona jurídica para que lo cumpla? Y la respuesta es que sí pueden, pero para que una persona jurídica ejerza un mandato o para que sea mandataria, vean lo que dice la ley, es necesario que las operaciones que el poder se refiera estén en el curso de los negocios de aquellas. Bueno, ¿qué quiere decir, compañeros? Si hay una persona jurídica que se dedica a vender casas, por ejemplo, es una sociedad inmobiliaria que se dedica a la venta de bienes inmuebles, ¿yo puedo darle un mandato para que venda mi casa? Sí. ¿Por qué? Porque ese es el objeto de la persona jurídica. La persona jurídica se dedica a vender casas. Entonces, yo sí le puedo encargar la venta de mi casa. Sin embargo, si la persona jurídica no se dedica a vender casas, digamos, se dedica a producir azúcar de caña, yo no puedo otorgarle un mandato para que venda una casa. ¿Por qué, compañeros? Porque lo que le estoy pidiendo no está en el giro normal o en el curso de los negocios de la persona jurídica. A las personas jurídicas sí les podemos otorgar mandato, pero para que hagan las cosas a las que ellas precisamente se dedican. O sea que son de distinta naturaleza, ¿Quiénes? O sea que no se podría porque son de distinta naturaleza, Leo. Exacto. La única forma en que se puede designar como mandatario a una persona jurídica es que la persona jurídica se dedica a eso. Porque les digo, está una inmobiliaria, la que vende terrenos, puede ser Alcázar. Está esa cuestión de Alcázar, ¿y será que yo le puedo dar un mandato judicial a Alcázar para que Alcázar me vaya a representar en juicio a mí? ¿Será que Alcázar se dedica a llevar juicios? No, No, Lick. compañeros, ellos se dedican a la venta de inmuebles. Yo sí podría darle un mandato a la sociedad esta de Alcázar si quisiera vender mi casa, porque ellos sí se dedican a vender casas. ¿Me entienden esto? Para poderle dar un mandato a una persona jurídica, lo que le encarguemos tiene que estar, como dice la ley, en el curso de los negocios de ella. Artículo 1699. Dice, el mandato es esencialmente, ¿qué? Revocable. Aun cuando sea conferido con plazo o para asunto determinado, dice, pero si hubiera sido aceptado, la revocación solo producirá efecto desde la fecha y hora en que se notifique al apoderado. ¿Qué significa, compañeros, que el mandato es esencialmente revocable? Que se puede dejar sin efecto, Lick. ¿Por qué motivos, compañeros? Por si ya se realizó la acción a la que estaba, por la que se hizo ese mandato. ¿Y si no se ha realizado? Pues se puede revocar porque tal vez la persona a quien le habían dejado como apoderado no lo realizó. Vean, pues, el mandato es esencialmente revocable porque no necesita motivo para revocarse. Uno lo puede revocar porque quiere revocarlo, sin motivo alguno. Se puede revocar en cualquier momento, ¿sí? No hay necesidad de estar poniendo excusas, simplemente se revoca. Ahora bien, dice que si el mismo fue aceptado, a pesar que uno lo revoque, es necesario notificarle la revocación al apoderado o al mandatario. Hay que avisarle, decirle, mire, usted ya no me representa porque revoqué el mandato. Siguiente artículo, 1700. Sí, y si no le notifica, queda sin
no pasa nada, no lo revocan entonces. Mire cómo dice aquí, la revocación solo producirá efecto desde la fecha y hora en que se notifique al apoderado. Mientras tanto, no se está produciendo la revocación. Pónganse a pensar, compañeros. Viene la persona que le da un mandato, la persona jurídica, la sociedad, le da un mandato a su agente viajero para que se ande en los departamentos celebrando negocios en nombre de él. Resulta que le revocaron el mandato, pero no le dijeron nada al agente viajero de que él ya no es apoderado de la sociedad. Ahora bien, ¿será que quedó revocada? ¿Será que quedó revocado el mandato sin avisarle a él, compañeros? No, Lick. No, el mandato sigue estando, digámoslo así, Lick. vigente, ¿sí? Entonces los negocios que realice prácticamente sí estarían vigentes porque no, o sea, no le notificaron. Por supuesto, Abner, así sería la cuestión. Él seguiría, ¿sí? Sigue, porque es necesario que para que produzca sus efectos la revocación, se le notifique a él. De lo contrario, simplemente no hay revocación. Bueno, vamos al siguiente artículo. Este no, 1700 no. Dice que los mandatos otorgados en extranjeros son válidos en Guatemala. Vean el otro, 1701. Cuando se da el poder a dos o más personas, tiene que ser ejercitado ¿en qué forma? Conjunta. Siempre y cuando el mandatario no haya expresado que se ejercite por separado. Porque puede ser que uno deje varios mandatarios y que les diga que actúen por separado. O sea, que les diga qué le toca hacer a cada uno. De lo contrario, van a actuar en forma conjunta. Y como ejemplo, vienen, estamos hablando de un mandato general. La persona, dijimos, se va a ir para Estados Unidos y tienen alquiler una casa. Entonces deja a dos mandatarios, a sus otros dos hermanos. Y les dice, miren muchachos, los voy a colocar como mandatarios. Y no les dijo que le toca a cada quien. ¿Cómo tienen que ejercitarlo? Conjuntamente. O sea que, si van a pagar la renta, le tienen que pagar a ambos. Y las obligaciones las cumplen ambos. 1702. El 1702 menciona, compañeros, que en el mandato, el mandato en que se le confiere al apoderado la facultad de otorgar poderes o de sustituir el que se le ha otorgado, no autoriza al mandatario para dar facultades no comprendidas en el mandato, ni más amplias que las que le fueron conferidas. Pónganse a pensar, de repente me van a dar a mí, como abogado, un mandato judicial, y me va a decir una persona, mire, Lee, quiero que me vaya a representar a juicio. Bueno, le digo yo, deme el mandato, yo soy su mandatario, pero póngamele en el mandato que me da mi facultad de otorgar poderes de este o de sustituir el mandato. ¿Por qué, compañero? De repente yo creo que no voy a poder ir al juicio. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Pasarle mi mandato a otro abogado. Le voy a ir con el Liquicho y le voy a decir, Lick, fíjate que yo tengo un mandato que me dieron y yo no puedo ir y te lo voy a otorgar a vos. O sea, el mandatario puede prácticamente, se lo voy a decir, pasar el mandato a otra persona si se lo autorizan. Pero sí quiero que quede bien claro. Dice que a pesar que se le autorice para otorgar poderes o para sustituir el poder, no lo autorizan, vean, para dar facultades no comprendidas en el mandato, ni para ampliar las que ya le dieron. Solo puede pasar las mismas facultades que ya le dieron. Siguiente artículo. Dice que es nulo, el 1703 es nulo lo que el apoderado haga excediéndose de los límites del mandato sin contener las facultades necesarias. O sea, compañeros, que si a mí me están dando un mandato que me sirve para vender una casa y no me dijeron que la puedo alquilar, el alquiler que yo realice como mandatario es nulo y en este caso no produce efectos jurídicos para el mandante. Y por último, el último artículo que vamos a leer dice que el testimonio, fíjense bien en el 1704, el testimonio de la escritura pública de mandato y también el de la revocación deben presentarse al
registro de poderes, que como ya les dije anotado aquí, en Guatemala se inscriben en el registro electrónico de poderes que está en el organismo judicial. ¿Qué quiere decir, compañeros? ¿Qué? ¿Cómo se hace la revocación entonces, compañeros? Lean otra vez el artículo y me dicen en qué forma se tiene que hacer la revocación de un poder. De En la misma escritura manera. pública. Se tiene que hacer también en escritura pública. Y ojo con esto, no se manda a inscribir la escritura pública, se manda a inscribir el testimonio de la escritura pública. ¿Estamos claros con esto? Sí, Lick. Bueno, desde que ven esto, compañeros, vean, esto sí les va a tocar después. Obligaciones del mandatario, y aquí ¿qué dice? ¿Obligaciones de quién? Del mandante. El mandante. Bueno, les voy a preguntar, ¿este contrato será unilateral o será bilateral? Bilateral. 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 Definitivamente es bilateral. Desde el principio la ley dice que tanto mandante como mandatario tienen obligaciones. Jovenazos, nos vamos a quedar por aquí el día de hoy. El día, ¿qué? Miércoles continuamos con la clase del mandato y el día viernes tenemos evaluación. Yo les dejo compartido en un momento el video de esta clase para quienes no hayan podido escuchar bien y también para quienes quieran retroalimentarse nuevamente en los contenidos impartidos. Entonces, les agradezco mucho por la atención, compañeros, y les deseo la mejor de las noches.